Así es la lujosa vida del dictador Nicolás Maduro. Si pensaste que Nicolás Maduro vive como predica, espera que conozcas los impresionantes lujos que acompañan la vida de este dictador. Empecemos con su avión. El avión de Nicolás está equipado con una ducha tipo spa con 5 niveles de agua para mayor confort. Tal parece que debe tener muchas preocupaciones y necesita consentirse de vez en cuando. También posee 3 habitaciones, 2 con baño y spa y una adicional. Además, dentro de su avión tiene un cuarto principal con una cama tipo king, con barandas hechas de mármol que cuestan unos $4,000 más o menos. Por otro lado, todo el avión está decorado con acabados en caoba, que es una madera preciosa, y enchapados en oro de 14 y 18 quilates. Solo la personalización de los muebles con madera preciosa y oro puede costar entre $6,000 y $7,000. Pero por si esto fuera poco, el avión dispone de 2 cocinas, una en la parte delantera y otra en la trasera, 32 asientos de lujo, control de temperatura en los asientos, 2 televisores con sistema surround y conexiones para iPhone. Además, el avión cuenta con un lujoso televisor de 42 pulgadas para no aburrirse durante los largos viajes que puede realizar este personaje desde Venezuela hasta Rusia, Turquía o quizás La Habana. Obviamente debe tener Wi-Fi para poder comunicarse desde cualquier parte del mundo. Este humilde avión, con todas sus modificaciones, cuesta aproximadamente $45 millones. Pero a esto debemos agregarle los 80 carros de lujo, que tenían como destino llegar a Venezuela desde los Estados Unidos para ser conducidos por los familiares de Maduro y su equipo técnico. Los agentes federales en el puerto de Fort Lauderdale incautaron más de 80 carros de lujo que iban a Venezuela desde este puerto. Entre las incautaciones hay camionetas, carros blindados y vehículos con equipos especiales. Entre las marcas de los vehículos se encuentran camionetas Mercedes-Benz, Toyota, Lexus, Mitsubishi y Jaguar. La compra de todos estos vehículos está a nombre de un testaferro de Nicolás Maduro, un multimillonario fugitivo llamado Raúl Gorrín, quien es solicitado en una corte de Miami bajo los cargos de lavado de dinero. De hecho, es el más cercano al régimen de Nicolás Maduro y está en la lista de los 10 más buscados del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y es que la arrogancia combinada con la prepotencia de Nicolás Maduro no conoce límites. El dictador se tomó unas fotos en un restaurante de lujo, lo cual indignó a los venezolanos, ya que pidió un corte de carne muy fino bañado en oro que puede costar hasta $1,200, un plato en el restaurante más famoso del planeta, mientras que su población pasa hambre y la escasez azota al país de tal forma que todos buscan escapar del territorio. De hecho, hay informes que estiman que más del 60% de los venezolanos no han probado proteínas en los últimos 30 días. Mientras tanto, Nicolás Maduro se da un banquete de carne en el restaurante más caro del planeta, el restaurante Salvae, el cual ha tenido el gusto de atender a gente como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, políticos de alto rango y personas muy importantes dentro de la farándula. Y sobre su traslado compró una camioneta Ford Explorer de último modelo y una Toyota Sequoia. Tiene varias marcas en su garage, que más bien parece una bodega para albergar la cantidad de carros que él mismo maneja, ya que es de los pocos dirigentes que no usa chofer. Por supuesto que durante esos recorridos lo acompaña una caravana de escoltas militares que también cuidan de su vida, mientras su camioneta está fuertemente blindada. Una de sus camionetas cuesta $85,000, con las modificaciones de blindaje que le mandó a hacer. También compró una Toyota Sienna, una camioneta de 3 filas de asientos y motor de 4 litros, con 400 caballos de potencia, casi como una casa rodante. Vale mencionar que Maduro tiene el control total del país venezolano, y dentro del país que está hundiendo en la miseria, él lleva una vida de excesos. Maduro ha llegado a gastar en bolívares lo que equivale a $948 millones, nada más contando los gastos para el despacho presidencial y el de la residencia. Nada más en sus gastos personales gasta alrededor de $300 millones mensuales. En estos presupuestos están incluidos los pagos a empleados de servicio, seguridad personal, vehículos utilizados, facturas de electricidad y teléfono, hasta la utilización del avión presidencial y el mantenimiento de la piscina, salas de bolos de la mansión donde viven y además también los gastos de las hijas de Hugo Chávez. Por si fuera poco, este dictador es fanático de las joyas, los relojes, la ropa cara de calidad europea y la alta cocina. Todo esto es parte de la vida del líder bolivariano. Trajes de miles de dólares, cenas donde las facturas superan los $7,000, relojes Rolex de $35,000 con chapas de oro y mucho más. ¿Qué te parece? Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima, amigos.